Bueno, estamos en el aire. Shabbat Shalom para todos los hermanos. Un día más de vida que el Señor nos da, un día de agradecimiento con nuestro Dios. Él nos ha traído de la luz, de las tinieblas a su luz, y es el que nos ha dado su bendita palabra para que nosotros podamos caminar en esa luz celestial que Él nos ha dado, a la cual Él nos ha llamado. Estamos pidiendo a nuestro Señor que nos guíe hoy, como siempre. Esta palabra es de Él, todas las cosas son de Él, nosotros somos solamente sus siervos. Entonces, yo estoy transmitiendo esta palabra, pero es el Señor, el Espíritu del Señor el que dirige esto, y esto es lo que le pedimos, para que todos nuestros hermanos sean edificados conforme a la gracia de nuestro Dios. Entonces, hoy nos toca la parashá que está en Génesis. Esta parashá se llama Toldot. Parashá Toldot. Voy a escribirlo aquí. Así. Toldot. Entonces, esto se escribiría así en español. Y significa descendientes. Descendientes. Bueno, eso está en Génesis capítulo 25, desde el 19. Ese es el nombre de nuestra parashá de hoy, correspondiente al día de hoy. Una parashá es una porción de la Escritura, una división de 54 partes de la Escritura de la Torá, que se lee durante el transcurso de un año. Parashá significa eso, porción de la Escritura. Entonces, este es lo que toca hoy, Génesis, desde el capítulo 25, versículo 19, y hasta el capítulo 28, versículo 9. De esa manera todos podemos, en un año, tener una idea general de lo que es toda la Torá. Y podemos saber cuál es el propósito realmente de nuestro Dios con nosotros, en esta tierra. Bien, entonces leemos aquí en Génesis 25, desde el 19. Vamos a leer aquí esa parte. Estos son los descendientes de Isaac. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Hashem por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Hashem, y consiguió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Voy a consultar a Hashem, y le respondió Hashem: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá menor. Aquí dice el menor, bueno, el mayor servirá menor, o sea, se disminuirá. Es una lectura más apropiada de la fuente hebrea. Entonces, estamos viendo aquí prácticamente lo que viene siendo la historia y el desarrollo del pueblo de Israel, desde que comenzó, cómo Dios comenzó con el llamado de Abraham, y fue de esta forma, como Dios ha comenzado a dar a conocer al mundo realmente cuál es el plan que Él viene desarrollando. Entonces vemos de esa manera como de pronto en la vida de Abraham aparece un personaje desconocido, una voz desconocida para Abraham, que luego se identifica como Elohim, como Dios, ¿verdad? Este comienza a hacerle una serie de ofertas gratuitas, desinteresadas. Le comienza a hacer unas promesas
Y lógicamente, algo que viene de pronto, él en esa condición, podríamos decir que qué razón podía tener él para aceptar de una voz que él escuchó. ¿Qué razón en ese momento de la historia? Ya hoy en día conocemos muchas cosas y nosotros sabemos que era conveniente que lo hiciera. Pero en ese punto, ese punto que se estaba Abraham comenzando a escuchar esa voz, entonces ¿cómo podía él comprobar de que esa voz que le hablaba a él representaba realmente algo conveniente para su vida? De todos modos él tenía ya su familia y tenía su vida desarrollada ya donde él vivía. Entonces esta voz que le habla de pronto a él, y cómo podría comprobar que este llamado tuviera un fundamento, o sea, bajo qué norma él se podía basar en ese momento de las que él conocía para decir: esto me sirve, esta voz es real, vale la pena seguirla, ¿verdad? Entonces, dentro de ese razonamiento de Abraham, que podíamos nosotros estar pensando, si estuviéramos en el puesto de él, ¿qué podía representarle a Abraham para él en ese momento? Además, no le estaba pidiendo cambio nada, solamente le estaba ofreciendo algo regalado, pero incierto para él, no conocido, nunca había visto y nunca había contemplado esto. Además de eso, no estaba en su capacidad, no estaba en sus manos, estaba él en una impotencia de poder estar en alguna colaboración para que esto se llevara a cabo. Pues no le estaban pidiendo nada, no había ningún poder adquisitivo que tuviera de por medio para que estas cosas se dieran, simplemente era una oferta. Entonces, ¿en qué forma podría él darse? ¿En qué tiempo podría él esperar esto? Haciendo un cálculo de todas estas cosas, ¿cómo podría él sacar eso que hacen los contadores, que hacen un estudio de todas las cosas para ver en qué formas van a obtener ganancias y estas cosas? Porque ese es el pensamiento humano realmente. Si miramos el punto humano, en ese momento él tendría que estar poniendo todo eso de por medio. Entonces estamos hablando en un Abraham humano, Entonces no había el poder, ¿qué medios podían presentársele para él obtener esto, verdad? Entonces resulta que nosotros podemos comenzar a analizar esto así por encimita y nos damos cuenta que Abraham hubiera podido rechazarlo. No, yo estoy bien aquí, yo que voy a estar buscando ahí aventura, no sé qué me irá a pasar por allá, una tierra, una cosa que yo no conozco, no sé que pueden haber personas malas y pueden realmente hacerme un mal a mí y a mi familia. Entonces no había nada que estuviera en la capacidad de Abraham de poder resolver. Simplemente era aceptar o no aceptar, obedecer o no obedecer. Entonces por eso también nos damos cuenta que no fue una cuestión de que aceptara o no aceptara, o sea, no era condicional lo que se estaba presentando ahí. Porque mover a una persona bajo estas condiciones no es una cuestión de razonamiento humano. No pueden darse esas circunstancias ahí porque no se está hablando de qué es lo que me conviene si yo hago esto. Simplemente hubo una actuación ahí, una actividad que se ejerció en ese momento. Entonces cuando leemos Génesis 26, 5, leemos de esta manera. Dice que por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué mandamiento le había dado a Abraham? ¿Qué estatuto le habían dado a Abraham? ¿Qué leyes le habían dado a Abraham? En ese momento que Dios lo envía y lo saca de su tierra, de Ur de los Caldeos,
¿qué mandamientos, qué leyes y qué estatutos podría tener él? Abraham. Y ya hemos visto que cuando se traduce aquí, por cuanto yo, Abraham, mi voz, ahí omiten la palabra de que. Eso hablamos ya, que significa es la palabra huella. El que es la huella, es una impresión, es lo que queda, es una marca que queda de una pisada, de un talón. Entonces estamos viendo algo que es prácticamente que quedó plasmado en Abraham. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, leyendo el texto así, literalmente podemos pensar una marca, iniciando el proceso, que era el de una nación. Entonces, por eso vemos que aquí el Señor habla de esta manera: mi precepto, no es el precepto de Abraham, ¿verdad? Por cuanto, o sea, el que oyó Abraham dentro de mi voz, o sea, en el perímetro de mi voz, porque no es oyó mi voz por allá que salió pronto esparcida como un trueno y todo el mundo oyó el trueno, sino que lo que está hablando aquí es dentro de lo hablado por Dios, de lo que Dios habló. Entonces él está hablando es de su voz. Entonces, dentro de las cosas que está ofreciéndole este Dios desconocido para hablar hasta ese momento, le estaba diciendo que esta es mi voz, no es tu voz. Entonces Dios está hablando de su propiedad, esta es mi propiedad. Entonces dice más acá, por cuanto yo, mi voz, y guardó mi precepto. La palabra chamar, sabemos que es vigilar los preceptos. Ya se está hablando de algo aquí más comprometido. Él vigiló mi precepto, es lo que leemos aquí. Pero en el texto hebreo aparece la palabra mismeret, la mismeret. Él vigiló mi mismeret. Ya sabemos que esa palabra mismeret es la guardia. La guardia. O sea, nadie puede entrar a las cosas de Dios si no pasa por la guardia, ¿verdad? Todo el que iba a hacer algo, por lo menos en el tabernáculo, tenía que pasar por una guardia, en este caso el sacerdote, ¿cierto? Y todas estas cosas nos iban llevando a mostrarnos la guardia principal, que es el Señor. Él es la puerta. Nadie podía entrar sino por la puerta del Señor, porque el que entra por un costado es un ladrón y saqueador, el que no entra por la puerta. Y está hablando de esto aquí, que Abraham vigiló el mismeret, que es donde dice precepto, la palabra mismeret. También dice misbo. Misbo, sentido más completo, es el objetivo. Allí lo traducen como mandamientos. El objetivo, guardó el objetivo. O sea, no apartarse del objetivo. No se trata de creer en lo que sea, ¿no? El creyente cree en cualquier cosa, él cree en Dios, todos los caminos conducen a Dios, cualquier religión adora a Dios. Eso no es lo que está dando a entender aquí. Aquí está hablando de que está abarcando un campo cerrado. Eso es lo que es la Torá. La Torá, por eso es que el Señor muchas veces habla de mi redil, el redil, o sea, el redil de mis ovejas. Allá hay más ovejas, por allá hay otras ovejas raras allá, pero las que están aquí en mi redil, esas son mis ovejas. Entonces, específicamente, eso es lo que está mostrando la palabra Abraham, ya no viéndolo como un personaje. Más que todo, Dios está mostrando ahí un argumento, está mostrando una cátedra. Podríamos hablar de la cátedra de Abraham, así como hablamos de la cátedra de Moisés en este momento. Entonces,
nosotros en este momento estamos en la cátedra de Abraham, que es donde está encerrado todo el bosquejo de lo que Dios está desarrollando. Entonces, estos son los puntos, ¿verdad? Entonces dice, los mitzvot, habla después de los estatutos, que la palabra estatutos es la palabra hukot. Entonces, hukot lo estamos viendo. La palabra tiene que ver con la fidelidad de Dios. Guardó mi fidelidad. Pero fíjense que todo está acompañado de la palabra mis estatutos, mis mitzvot, mi fidelidad. Mi fidelidad. Entonces aquí traducen estatutos, pero hukot es lo que es invariable, lo que está establecido, lo que es sí porque es sí, lo que no varía nunca. Entonces, la fidelidad tiene que ver con Dios, que Él es el único que no varía. Y guardó mis leyes, dice ahí, mis leyes, es Betorati, mi Torah. Mi Torah es lo que traducen como leyes. Entonces vemos una serie de palabras que no es siempre la misma, ¿no? Que guarda la palabra. Y el ser humano se especializa en eso, en arrinconarse, con una palabra que la forme como una clave para ellos poder conectarse de alguna manera. Entonces ahí se quedan con una pasividad, pero no ven más allá. Y precisamente esta escritura que estamos leyendo nos está mostrando que el Señor no se centra, no se encierra en un concepto, sino que lo va aclarando y lo va desarrollando. Entonces cada cosa aquí tiene un fundamento. Y el creyente, realmente, que siempre estamos acostumbrados a decir que somos hijos de Abraham, cuando una persona dice que es hijo de Abraham, está en todo esto que el Señor está mostrando aquí. En todo, no es solamente una cosa. No es que yo estoy en los mandamientos. ¿Te acuerdas, chaval? No, es que yo estoy en Cristo. Entonces con esas palabras ya anulan todo, ¿verdad? Entonces los mitzvot, los objetivos que Dios tiene, la firmeza en Dios habernos dado, el único que puede dar, ofrecer, como está haciéndolo el Señor con Abraham, es Dios. Abraham nunca pudo ofrecer nada. Señor, lo que pasa es que si tú haces eso, yo te voy a pagar tanto, yo te voy a dar tanto para que tú me hagas ahí el cruce, para que tú no me quedes mal. Es lo que se acostumbra muchas veces en la sociedad. Tú me haces un favor y yo te voy a recompensar con el favor. Bueno, en este caso no se dejó ningún espacio para eso. El Señor se encargó. Y cuando nosotros leemos esto, eso es lo que debemos estar viendo. Aquí no hay espacio para pensar que el ser humano, que Abraham le pudo ofrecer algo a Dios. Cuando estamos leyendo que todo lo que dice Dios es mío. Mi voz, mi misbot, mi jukot, mi mispatín. Todo es de él, todo es del Señor. De esa manera es que el Señor comenzó a llamar a Abraham. Entonces, Abraham comenzó a caminar con Dios por el llamado. Y se dio esta confirmación en Abraham. Abraham aquí no está pagando nada, no está pagando ninguna cuota, sino que esto que está mostrando Dios es la confirmación. Oye, la huella que en Abraham oyó dentro de mi voz es la misma huella que tenemos que tener nosotros los creyentes. Si un creyente no está oyendo dentro de la voz de Dios, sino que está oyendo dentro de otras voces,
no está en la cátedra de Abraham. No está en la cátedra de Abraham. Ya eso es otra doctrina, ya esos son otros argumentos, a pesar de que los mezclen y todas estas cosas, no hay ninguna forma. Entonces hay muchos que prefieren estar viendo a Abraham siempre como si Dios le estuviera ofreciendo un premio por lo que él estaba diciendo. O sea, Dios le va a dar algo y Abraham se va a merecer ese premio, o se lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar Abraham por sus aportes individuales que lo va a ofrecer él a Dios. Entonces sabemos que no es así. No hay ningún aporte ahí en Abraham. Si hubiera algún aporte de Abraham, ya nunca más se podría llamar fidelidad. Ya eso sería trabajo. Y todo trabajo se paga. Todo trabajo tiene precio. Ya la obra de Abraham era una deuda de Dios. Pero desde el principio Dios le está mostrando es que todo iba a ser totalmente por gracia, regalado. Eso es lo que venimos viendo desde que comenzó la escritura, cuando leemos Génesis. Y creó Elohim los cielos y la tierra, con el principio de Dios, que es Yehoshua HaMashiach. Es el principio de Dios. Con este principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién le dio a Dios algo para que Él le creara la tierra? Todavía no había personas. Y luego que las personas vinieron, ¿con qué podían pagar las personas la creación humana? Esa creación de Dios. No exactamente la pueden pagar con nada. Luego vinieron los demás personajes y así hasta el día de hoy estamos nosotros, y muchos pretenden que Dios les debe. Hasta este día muchos están reclamando a Dios y le hacen reclamos porque Dios no le ha dado una oración que llevan tantos años orando. Y entonces le reclaman porque hicieron una obra, que es la oración. Entonces por eso Dios queda endeudado. Y muchos terminan ofendidos con Dios y terminan apartándose de Dios porque este Dios no les fue fiel. Pero es porque entendieron mal el concepto. El solo hecho de nosotros haber venido a esta tierra es por la gracia del Señor. No hubiéramos estado aquí, porque nosotros no tenemos ningún mérito y no teníamos ningún poder de haberlo hecho. Simplemente estamos aquí. Esa es la gracia de Dios. Deuteronomio 9:5 dice de esta manera: bueno, aquí viene. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Hashem tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Hashem juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Esta palabra de Abraham se confirmó en Isaac y luego en Jacob, porque Abraham murió. Pero fíjense que el oír de Abraham, lo que se dio en ese proceso, no murió. O sea, la huella quedó pendiente, quedó ahí, la huella quedó ahí. La huella de oír Abraham ha quedado. Entonces, aunque Abraham murió, Isaac siguió en la confirmación de la voz de Dios. Y luego Jacob. Aquí también en Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Hashem y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Hashem los amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Hashem con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, quiso guardar el juramento de él, o sea, el que él juró. Porque el único que podía ofrecer un juramento era él. Más nadie podía ofrecer juramento. Entonces, no es porque éramos, o dice aquí porque el pueblo era alguien, sino porque al contrario, era el más insignificante. Y Dios quiso hacerlo así. Y en Génesis 26:4 es cuando él hace también la promesa a Isaac. Miren, en el 3 dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí está la confirmación. ¿De quién era el juramento? ¿De Isaac o de Abraham? De Abraham. Pero la confirmación va a pasar a ti, lógicamente, porque Abraham te iba a poner Dios y se va a morir. ¿Qué hice a Abraham tu padre? Entonces ese juramento tenía que ir pasando de persona en persona, porque el juramento, la confirmación del juramento permanecía, pero la persona no permanecía. Entonces el juramento no podía desaparecer, no desaparece porque es eterno, salió de la boca de Dios. Entonces, al que muriera Abraham, quedaba un descendiente de él. Entonces la descendencia, por la descendencia. Dice que en el 2 que se le apareció Hashem a Isaac, ¿verdad? O sea, a Isaac también le apareció Hashem. Ya el papá lógicamente le había hablado de él, ya por lo menos él tenía ya un concepto de Dios, pero Abraham sí fue de pronto que Dios le habló. Ya este sabía porque el papá le había dicho. Entonces eso le promete Dios una multiplicación en el cuadro, una multiplicación de la descendencia, que es como las estrellas del cielo. Col Goyei a Ares, todos los gentiles de la tierra, aquí, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, o sea, serán injertadas en tu simiente. Entonces la tarea, el proyecto de Dios era grande, no era un proyectico ahí de una familia pequeñita ahí, Abraham con su esposa y un hijo que iba a tener en la vejez, sino que el mismo texto nos está mostrando un proyecto de Dios grande, ¿verdad? Una mega obra que iba a hacer Dios en esta tierra, en este mundo en el que nosotros estamos. Entonces vemos que Dios le dice que habite también como forastero, igual que a Abraham. No te acostumbres a esta tierra, no comiences a poner tus ojos en esta tierra, a acumular cosas en esta tierra. Antes la idea siempre, porque tú eres un forastero aquí en la tierra, y para que tengas esto claro y nunca se te olvide. Entonces él también le dice a Dios que habite como forastero. Y igual que él, si nosotros hoy nos sentimos en la confirmación del pacto, es igual. Habitemos como forasteros en esta tierra. No pongamos nuestras miradas en estas cosas terrenales. Esa confirmación, pues hasta el día de hoy, tiene que estarse viendo en su pueblo. Si una persona dice formar parte del pueblo, pero no está esa confirmación, absolutamente e inmediatamente se descalifica. Se descalifica por el propio peso de ese argumento. Porque esta cuestión no consiste en palabras, no consiste en hablar bonito, sino consiste en la huella, en que la huella está ahí, el esquema. Eso es lo que debe estar ahí. El único que ofrece Dios, porque es el único que tiene para ofrecer. ¿O es que acaso alguna persona puede ser capaz de darle fidelidad a Dios aquí en la tierra?
¿Hay alguien que pueda decir aquí, yo tengo fe? Hay una pregunta en Santiago que lo dice. Muéstrame tu fe. ¿Hay alguno que pueda mostrar la fe? Decirle a Dios, oye, yo tengo fidelidad y voy a ofrecer fidelidad a todo el que me rodee. Incluso que hay muchas personas que van a veces buscando, porque ven el Evangelio de esta manera, que el Evangelio consiste en sanar y no ven estas cosas que estamos hablando, que es la promesa, que es el pacto en sí. Entonces muchas personas están viendo más que allá, o sea, se están pasando en el polo opuesto y ven en la sanidad. Y ponen los ojos a veces en una persona, puede ser un pastor, puede ser una persona que supuestamente es sanadora. Y va a esa persona porque piensa que esa persona tiene fe. Pero resulta que muchas personas han ido y han salido igual de enfermas. Y cuando preguntan, pastor o hermano, ¿por qué no me sanó? No, porque es que tú no tuviste fe. Bueno, hermano, pero pastor, pero yo no vine por la fe mía, yo vine por la fe de usted. Entonces la fe suya tampoco me sirvió. Entonces mucha gente piensa que puede ofrecer fe, que puede ofrecer fidelidad. Entonces nadie puede ofrecer fidelidad. El Señor cuando habla de fidelidad dice mi fidelidad. Nosotros podemos tener la fidelidad de Dios en el ejercicio de nuestra vida. Es la única manera. Mientras estemos arriba, mientras estemos ahí sostenidos por la fidelidad. Si te bajas de la fidelidad, desde ese momento no has tenido nada. Porque el que verdaderamente que está en la fidelidad nunca se aparta de ella. Porque la fidelidad significa eso. Lo que está permanente, lo que no cambia. Entonces solamente puede hablar de fidelidad es desde ese punto de vista. De la permanencia. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces si nosotros hablamos de fidelidad, tenemos que hablar es así. De esa forma. Entonces este asunto de la confirmación. Vamos a leer Génesis 17 y 19. Génesis 17, 19. Aquí estaba Abraham dudando, fíjense ustedes, el padre de la fe. Hermano, capítulo 17, versículo 19, desde el 17. Vamos a leer desde el 17 aquí. Capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Tenían que 10 años de diferencia, ¿verdad? 10 años de diferencia. Pero tenían 100 y el otro tenía 90. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, fíjense, para sus descendientes después de él. O sea, cuando él muera, todavía la confirmación será a través de él. Después de él, estará la confirmación de mi pacto. Entonces, la confirmación de Dios, del pacto, la confirmación del pacto de nuestro Dios, de Hashem. Lo estaba mostrándoselo a Abraham, antes de que Abraham muriera, se lo estaba mostrando, es que la confirmación de mi pacto sigue, Abraham. Tú tienes 100 años y ya tú estás pensando en que todo esto se acabó. No, tú puedes estar vivo lo que sea, la confirmación de mi pacto va a seguir. Y tú vas a tener un hijo y ahí va a seguir, te vas a dar cuenta que va a seguir la confirmación de este pacto. Todavía en el tiempo de David, Primera de Crónicas 17, 12, Primera de Crónicas.
está hablando Salomón. Desde el 11, aquí desde el 11 dice: cuando tus días sean cumplidos, Salomón, para irte con tus padres, levantaré descendencia de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino, que es lo mismo que estamos hablando, y confirmaré mi pacto, que es el reino, lógicamente. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿De quién va a confirmar el trono? ¿De David o de la casa? Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Entonces vemos que David murió también. Entonces, exactamente no está hablando de David, de un trono eterno de David. Está hablando es de la casa que va a edificar, o sea, del reino que va a edificar. Sería eternamente. Ahora vamos a leer por acá en el lado de Hechos de los Apóstoles. Y se estaba hablando precisamente, estaba hablando David sobre este asunto. Entonces aquí estaba Pedro delante del pueblo de Israel, que era el personal que en ese momento estaba. Era el público que estaba oyendo a Pedro eran israelitas. Ahí no había gentiles en el sentido como nosotros hablamos hoy en día de los gentiles. Porque hoy en día cualquiera lee esto y piensa que Pedro estaba hablando de ahí ahora a los griegos o estaba hablando por allá en Atenas. Aquí está hablando al pueblo de Israel. Y todos los que estaban escuchando aquí conocían qué era lo que estaba pasando. Y por eso estaban oyendo. Todos hablaban, todos tenían el sentido en estas cosas. Entonces dice, en este momento él viene haciendo aquí, comentándoles sobre el asunto del Señor Josué. Aquí llegamos al 29, capítulo 2, versículo 29. Entonces está hablando del profeta David, porque David era profeta. Dice: varones hermanos. Hechos 2, versículo 29. Aquí el público era totalmente israelita. Entonces, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, y está la descendencia, en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Entonces el mismo texto nos está hablando de lo que estábamos hablando, leyendo ahorita en Primera de Crónicas. Nos está hablando de afirmar su trono eternamente. Y aquí Pedro está explicando y ya había entendido lo que había sucedido. Y está citando que el mismo patriarca David había dicho que Dios le había jurado que de su descendencia, lo que él nunca, siendo profeta, nunca tenía los ojos puestos en que era porque iba a tener un hijo, sino que él estaba viendo una descendencia de la cual Pedro está hablando ahora. Y fue lo que entendió el apóstol Pedro aquí. Ese juramento de esa descendencia se había confirmado en el Mesías, que era el que se iba a sentar y que iba a ocupar el trono de la eternidad, que es de lo que estamos hablando. Por eso dice el 31. Viéndolo antes, o sea, David habló de la resurrección del Mesías, de Mashiach, que
ser no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ni su carne vio corrupción, porque la carne de él no era como la de nosotros. O sea, que él no era un ser humano como nosotros. Participó de carne y sangre, pero él no llevaba el pecado de la corrupción. Por eso él fue metido en la sepultura y su cuerpo no vio corrupción y duró 3 días en la sepultura. Y a ese momento, a esa edad, 3 días cualquier muerto ya tiene gusanito, ya tiene cosas. Pero él no vio nada de eso, y ningún gusanito le salió a él. Simplemente se levantó por el poder de la resurrección. Porque si él no debía nada de pecado, la muerte no pudo sostenerlo. Por el poder de la santidad. El poder de la santidad, precisamente la santidad es estar opuesto al pecado. Y estar opuesto al pecado es estar en los mandamientos de Dios. O sea que la santidad es la palabra de Dios. Y como el Mesías en todo fue obediente a su propia palabra, por eso él era totalmente santo. Entonces no podía la muerte ejercer dominio sobre él. Entonces vemos que el asunto de la descendencia jugó un papel importante en lo que estamos llamando nosotros aquí la cátedra de Abraham. Porque es que es la única forma de que Dios vio factible de que nosotros pudiéramos entenderle. Y no leer simplemente como una historia. No, vamos a leer la historia de Abraham. Entonces vemos la historia de Abraham. Pero es que sobre la historia es donde está tejido realmente lo que Dios nos ha querido mostrar. Y para que eso suceda, Dios no tiene que abrir los ojos. Porque las cosas espirituales de Dios se entienden por medio del Ruach. Y esa es la parte que muchos historiadores, por muchas escrituras que lean, no lo van a poder ver. Y por eso es que hay muchos traductores del hebreo a otros idiomas y solamente ellos escriben gramaticalmente, científicamente la escritura, pero no pueden manejar realmente el concepto espiritual de Dios. Entonces por eso es que vemos muchas palabras que no concuerdan y que no encajan cuando leemos el texto, como el que leímos ahorita, de la huella, de haber oído a Abraham la voz de Dios, y no encuentran para qué voy a poner huella, eso no cabe ahí. Vamos a ver que esa es la palabra clave de todo lo que se viene desarrollando. Porque eso es lo que quedó impreso para toda la posteridad de todos los descendientes que iban a venir. Entonces sabemos que un descendiente de Abraham no es el que nació físicamente de Abraham, sino el que tiene esa huella. Eso es lo que Dios le llama hijos de Abraham, hijos de la fidelidad, hijos de Dios. Y de muchas maneras siempre se está hablando de lo mismo. Y una de las cosas que siempre retardó, y como tenemos otra esperanza, otra venida de nuestro Señor, porque ya vino la primera vez, los antiguos estuvieron esperándolo y llegó. Ahora nosotros estamos en la esperanza de la segunda venida. Y eso necesita tener una confirmación, igual como se fue dando la confirmación para la primera venida. Por eso, el único pueblo que está en este momento mostrándole al mundo esa confirmación son los creyentes. Si en los creyentes está la huella. La huella de Dios son los mandamientos. Ya lo dijimos cuál es la huella de Dios, por todo lo que leímos. ¿Verdad? Los mispatim, los jukot, los misbot, vigilar la mismeret. Mismeret, hermano, ahí está en el capítulo, lo leímos ahorita, estamos leyendo Génesis 25, Génesis 26, el capítulo 5, donde dice el precepto de la mismeret. Entonces, la huella no consiste en cualquier cosa, consiste en que todo eso encaje.
Todo eso es armónico. No hay algo que se desajuste de otro. No podemos leer la Escritura porque nos gusta una parte donde nos beneficia y nos sentimos amados por Dios, pero hay otra parte donde nos exige Dios una santidad y esa no nos gusta. Nos sentimos entonces atropellados por Dios. Es que Él me está pidiendo. Entonces por eso yo mejor no voy a esa congregación porque es que ahí prohíbe. Yo mejor sigo acá, que acá Dios me ama de esta manera. Y esos son los conceptos que se oyen. Vive tu fe. Y así seguirán hasta que venga el Señor y sabrán realmente cuál es el premio que van a tener. Fíjate aquí lo que retarda esta promesa, siempre lo estamos dando, porque el Señor demora, porque se pregunta que por qué el Señor está demorando, porque no quiere que nos perdamos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a volvernos al Señor, a volvernos a los mandamientos. Entonces la desobediencia que ha tenido la humanidad y muchas veces la poca estimación del propio creyente hacia la Escritura, hacia los mandamientos, porque de pronto se vive una creencia, una fidelidad muy pasiva. Cuando, por ejemplo, aquí en nuestra nación hay una protesta sobre algunas cosas que están perjudicando esta sociedad y vemos a las personas respondiendo, se ve el peso de la respuesta. Y otros países les está pasando igual y vemos la manifestación, como todo el mundo sabe, todos los países del mundo saben y llega con fuerza una manifestación que se está dando en tal parte, porque la multitud está así y están mostrando realmente su descontento. Entonces, ¿por qué el pueblo creyente para hablar de Dios no se ve de igual manera? ¿Verdad? ¿Por qué no se ve ese ímpetu en saber que los mandamientos de Dios están entre nosotros, que los estamos mostrando al mundo? Entonces parece una cuestión que contrasta mucho, porque siempre hemos dicho que el poder es de Dios y en las cosas de Dios debería estar ese poder. Entonces el hecho de estar en esa desobediencia, en ese momento de pronto desánimo, ese momento hace que el Señor retarde su promesa, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces fíjense ustedes que el Señor aún ahí ha tenido misericordia con nosotros. Entonces no es reclamarle, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no viene ya? No es reclamarle solamente, es saber lo que está pasando, es lo que está sucediendo. ¿Por qué el Evangelio, por qué el creyente no se aglomera de esa misma manera para mostrar el poder de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Por qué no nos reunimos delante del mandamiento? ¿Por qué cuando llega el Shabbat, por qué lo pensamos muchas veces? No, es que tengo que tal cosa, tengo otra cosa. Y muchas veces es cierto, pero ¿y cuando no es cierto? ¿Cierto? No hay razones de peso. Porque la Escritura no ahorca a nadie, no nos impone un yugo en nada. No nos obliga en nada, porque las cosas las hacemos por amor. Y en el amor está realmente el poder de Dios. Así sabemos cuando el trabajo que ejercemos, la persona que ama su trabajo siempre le va bien, porque lo hace con amor. Ese es uno de los ejemplos que podemos ver. Miren. Primera de Crónicas 28:7. Vamos a leer Primera de Crónicas 28:7.
28, 6, 7. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare para poner por obra mis mandamientos. Eso es lo que venimos hablando de la traducción. Sí. Primera de Crónicas 28, 7. Entonces, el humanismo, aunque he escrito las traducciones, no deja margen para que nos demos cuenta de pronto de la profundidad realmente que tiene el mensaje. Y podemos acercarnos a la Torá directamente y podemos ver algo más cercano, ¿cierto? Así mismo yo afirmaré su reino para siempre. Para siempre. Y él, si él se esforzara, entonces ahí pensamos que el reino es el de Salomón. Parece que se estuviera hablando así. Y la palabra si se esforzare está poniéndolo a él que va a hacer un esfuerzo, o sea que está en su capacidad de ganarse esa promesa de la cual se está hablando, la confirmación. Resulta que la confirmación ya hemos venido hablando de ella. Entonces, en este momento que se está dando en Salomón, no podemos cambiar ahora el rumbo, porque la confirmación es la misma, porque se le está diciendo a David, ¿verdad? En el 6, y me ha dicho Salomón tu hijo, lógicamente porque David va a morir, de viejo David va a morir, entonces la confirmación va a ser ahora con el hijo, porque ya tú vas a morir. Entonces aquí el asunto es de la confirmación y no tanto de Salomón. Por eso, aquí la traducción, aquí dice por lo menos, donde dice, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos. Solamente aparecen 2 palabras en hebreo, y aquí aparecen 6 palabras en español. Entonces en hebreo solamente aparece la palabra in y la palabra yeheser, que de donde viene la palabra hasak, que es hacer fuerza, ¿cierto? Hasak, hacer fuerza. Y la palabra in, que muchas veces es un demostrativo y también es un interrogativo, también puede ser un condicional. Y aquí lo traducen como un condicional. Pero según la traducción, porque es que el hebreo tiene eso. El hebreo no puede uno torcer la escritura porque ya viene leyéndola y viene viendo todo el bosquejo completo. Y ahora aquí, en el hebreo, vamos a coger la palabra y vamos a sacarla del contexto. Entonces lo vamos a poner como un condicional cuando anteriormente venimos viendo que Dios no lo está poniendo de ninguna manera condicional, sino que nos está mostrando que el poder es de Él, que todo es de Él, que Él es el que ofrece, que Él es el que da, que Él es el que regala. Y entonces ahora va a decir que aquí Salomón va a poner su esfuerzo, si él se esforzare. Entonces esa palabra debemos traducirla es de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y la palabra realmente es un futuro simple, un imperfecto. Está traducida en un imperfecto. Allá están los hermanos, está el hermano Orlando. Puede ver la palabra ahí. Yehesak. ¿Cuál? Yehesak. Está en 1 Crónicas 28, 7. Entonces, ese está en futuro. Ah, sí. Es un futuro. Y aquí, lógicamente, lo ponen como un presente, si él se esforzara. Y cuando está hablando de un futuro es porque está hablando de la confirmación. O sea, el esfuerzo de la que está hablando ahí. Ya. Porque se esforzará para hacer mis objetivos. Mis misbot. Entonces, si los misbot son de Dios,
¿Cómo es que otro se va a forzar en hacer lo que no es de él? Es de Dios. Misbod. Y después dice mispatam, o sea, los mispatín. Fíjense ustedes lo que se va a ver. A mí me recuerda la palabra que está en Mateo 11:12, que es la que me recuerda. Vamos a pasarlo rápidamente. Mateo 11:12, después lo venimos. Ya vamos a ver para allá. Mateo 11:12. Ahora venimos para acá. Sino que a mí me hace recordar esta frase. Mateo 11:12. Bueno, ya sabemos que aquí hay que hacer también una cuestión. Aquí dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios dice que sufre violencia. Dice, el reino de Dios es insistido y los que lo insisten lo acercan. Esa es sería la corrección ahí. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios es insistido y los que lo insisten lo acercan. Entonces, ese insistir es lo que estamos hablando acá en Crónicas, que se iba a ver en ese futuro del que estamos hablando. ¿Cierto? Entonces será insistido el reino de los cielos, será insistido el reino, que es lo que está hablando 1 Crónica 28:7, el reino que va a confirmar Dios, porque está hablando de lo mismo. Juan el Bautista se está hablando de lo mismo que está hablando aquí en 1 Crónica 28, la confirmación del reino. Entonces el reino de los cielos es insistido desde los días de Juan el Bautista. Y aquí el Señor confirmará su reino para siempre. Ya. En esa insistencia de poner o para hacer los objetivos del Señor, los misbod, los mispatín, como en este día. Así termina como en este día. Podemos ver, si queremos ver el día como tiempo, se está refiriendo al momento que se está diciendo. Pero si queremos ver la palabra día o hayón como el nombre de nuestro Señor, que Él también tiene el nombre de el día, el Mesías, entonces es como en el día, como en nuestro Yehoshua, como nuestro Señor Yehoshua. Viendo las cosas un poquito más allá de la Escritura. Entonces no tanto se está refiriendo a lo que podría ser Salomón, sino que la Escritura siempre está dejando ahí entretejido y al alcance de una mente limpiada por nuestro Señor, para que pueda ver algunas cosas y realmente que hoy se han demostrado por los profetas, por los apóstoles, porque muchas de las cosas que nosotros hemos entendido las entendemos porque los apóstoles dejaron escritos, y por eso es que hemos podido darnos cuenta de esto. Pero vamos a leer el Salmo 89:3. Vamos a ver el Salmo 89:3. 3. Esto fue lo que leímos ahorita nosotros en el libro de Hechos, fíjense. Cuando está hablando de David. Hice pacto con mi escogido. Bueno, leamos así. Primero leamos así. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. Es como la misma fórmula que está dando el Salomón. Ellos son los que reciben la acción. ¿Cierto? Parece que ellos tuvieran un mérito
para que estas cosas se dieran. Entonces, eso es lo que muchos entonces hablan del rey David, muchos hablan del rey Salomón, fueron grandiosos y todo esto, y lo tienen en alto estima, pero no estaría mal, de todos modos, históricamente. Pero en la Escritura, aquí la gloria la tiene Hashem. Entonces vamos a ver este texto aquí, que también sería bueno darnos cuenta. Hice el pacto con mi escogido. No lo dice apropiadamente de esa manera, porque hice el pacto es corté brit. No hice algo con él, no hice un negocio con David. David, voy a hacer un negocio contigo, voy a hacer un pacto contigo, no. Corté un brit, o sea, se me ocurrió hacer esto con David. Corté brit con David. Corté brit para mi escogido, porque ahí lo traducen como con. Para mi escogido. Y realmente aparece con el prefijo li. Li es para. Li hiri, para mi escogido. ¿Qué está diciendo el Señor? Es mío, mi escogido. Entonces está hablando de su propiedad. Siempre viene hablando de su propiedad. Corté brit para mi escogido. Ese sería. Ahora dice, aquí dice, juré a mi siervo diciendo, juré a mi siervo. Dice, no. He puesto mi juramento. He puesto mi juramento. Entonces la palabra nisbati, que aparece como juramento, que nosotros lo entendemos acá en la gramática hebrea como un nifal, realmente es intensivo, una traducción intensiva, o sea, es el Señor el que va a poner el juramento en él. He puesto mi juramento y no hice el pacto con mi escogido, juré a David. No necesariamente juré a David, he puesto mi juramento. Porque eso es como, o sea, no hay un sentido. Yo le juré a David. ¿Quién es David para que el Señor le jure? Si dice que él juró por sí mismo, porque no hay nadie por qué jurar. Y ahora dice que le juró a David. Entonces, no tiene sentido. Entonces, el problema de la traducción, no. He puesto mi juramento en David. El juramento es del Señor. Entonces, la palabra que aparece ahí en la gramática realmente es un nifal, y eso es lo que estamos viendo aquí. Y podemos ir corrigiendo estas cosas. Para siempre confirmaré tu descendencia. Y siempre que se habla de esa esperanza eterna, como aquí en el versículo 2 o desde el versículo 1, dice: la misericordia de Hashem cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Entonces la edificación de Dios consiste en la misericordia, y no tanto iba a ser un templo y una cosa hecha de manos humanas, sino que lo que estaba edificando Dios es la misericordia. Entonces, si se está hablando de algo eterno, la palabra David, que sin las vocales se puede pronunciar como dos, el amado. Entonces se está hablando prácticamente de Josué, y esta es una profecía que tiene que ver con él. Es la confirmación eterna. Cuando llegó la descendencia, que es en singular, que es nuestro Josué, ya no había más nada que seguir confirmando con nadie, porque es que él no muere nunca. Entonces todo eso tenía que ver y llegar y desembocar era precisamente en el Mesías, y él es la descendencia realmente por medio del cual recibimos la misericordia y la edificación de Dios. Todos estos textos de David tienen que ver con profecía, y no tanto está hablando de él, sino que él era profeta.
sea que lo que se está hablando hoy es que siempre que se le está diciendo algo de una simiente a cada uno de los patriarcas que se están nombrando, como Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, siempre se está hablando del Mesías. Siempre se está hablando del Mesías. Eso lo dimos ya en el libro de Hechos. Recordémoslo rápidamente otra vez el libro de Hechos, porque es que ese salmo es eso, esto que leemos ahorita en Hechos. En Hechos. Es el mismo salmo. Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ustedes mismos pueden darse cuenta que está muerto. Eso es lo que le está diciendo él. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, ¿viste?, levantaría a Cristo. Ya lo está diciendo directamente. Ya el apóstol Pedro lo está diciendo directamente. ¿Sabe que no es de Salomón del que está hablando? Sí, y esto es el mismo salmo que estamos leyendo. Ese es el Salmo 89:3. Entonces nos estamos dando cuenta que el texto no está bien traducido por eso, porque está como ensaltando a Salomón. Pero aquí Pedro está diciendo, no, es que ese salmo David lo escribió fue por el Mesías, no por él. Y ahí está clarito, en el libro de Hechos. En el versículo 25 de Hechos que dice, el mismo David decía, Sí, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, que en David estaba el Señor, o sea, que todo lo que se le está prometiendo a David indirectamente era a la semilla, que es una simiente, que es Yehoshua Mashiach. sí, que la palabra David tiene la doble Claro, interpretación gramatical, porque aquí ahora... Pasa que David, todos ellos portaban la semilla. ¿Ya me entiendes? Como decías tú, Claro, ellos morían, el juramento permanecía hasta el cumplimiento de los tiempos. ¿Ya? Entonces, el hecho de que morían ellos no quiere decir que se acababa el juramento o la promesa, sino que pasaba a sus hijos y pasaba a quien Dios iba pasando esa semilla, ¿ya? Porque no en todos. Fíjate tú que se filtró fue por la simiente de la tribu de Judá y específicamente, posteriormente, en la casa de David. ¿Ya me explico? Ya la semilla, ¿dónde corre? Desde Abraham. Sí, desde Abraham, ¿cómo que? Claro. ¿Ya me entiendes? Y Jacob, que era el último patriarca, hasta David. Y todo lo que recorrió para llegar a David, y ahí en David es que prácticamente podemos decir que ¿Cuál es más yo pienso que en David se hace una plena revelación de lo que es la semilla, ¿ya me entiendes? Sí. Porque en ningún otro rey se había hablado del Mesías como David, ¿ya me explico? Sí, claro. Bueno, esta es una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta que en esta parashá, pero en esta parashá también se ve otras cosas que también son muy importantes, como la vida de Isaac. La vida de Isaac. Entonces recordemos que Isaac, en el capítulo 26, dice que hubo un hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Ahí es donde estuvo Abraham, ¿se acuerdan? Y le sucede la misma cosa que Abraham, que él le dice que su esposa es la hermana. Ya. Aquí dice en el versículo 7, 26:7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Es mi hermana. Igual que Abraham. Por ejemplo, mira, en ese libro de ellos, a veces uno se le pierde el Mesías a uno y pareciera que estuviera hablando de David. Por eso es que los judíos no podían ver, no veían al Mesías, porque la profecía con respecto a David no era más para el Mesías. Pues tú sigues leyendo, fíjate tú ahí en el 25, en Hechos 2, 25, en el versículo
26, luego que David dice que él veía al Señor siempre delante de mí, dice mí, lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Está hablando David, pero fíjate el verso siguiente. Porque no dejarás mi nefes en el Hades o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cualquiera que lee eso está hablando de David con respecto al mismo, ¿o no? Pueden pensar que... Pero resulta de que esta es una profecía del Mesías, que los apóstoles la citan siempre para hablar de la resurrección de quién, del Mesías. Entonces no está hablando tanto de la resurrección de él, aunque implícitamente está involucrado David, porque la esperanza de nosotros es también que la resurrección. Amén. Sí, amén, hermano. Miren. Pasa que se pierde uno. Miren, entonces, bueno, debemos comentando aquí de Isaac, ¿verdad? Isaac también tuvo aquí la historia. Sí, en el Evangelio no hay revelación, hermano, definitivamente. Voy a hablar de Torah, pero si no hay Evangelio no hay nada. Entonces, a mí le hizo un reclamo, que porque había dicho que era su hermana, que cualquier hombre se hubiera podido acostar con ella. Pero acordémonos que más bien era él el que quería hacerlo. Porque ya con la esposa de Abraham, casi también hubiera pasado lo mismo, si no es porque el Señor era el que tenía todo bajo control. Entonces, en el 10, 26, 10, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo que tocara a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Entonces se ve ahí ya un temor de Abimelech que está reflejado en Isaac. Dice aquí en el 13 que aquel varón, dice se enriqueció, pero la palabra realmente Gadol se hizo grande. Algo se veía en él que lo había engrandecido y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, bueno, ahí lo que ponen con la palabra Gadol, ¿verdad? Él se hizo grande. Entonces, eso causó un temor. En el versículo 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces esa palabra que sale de Abimelech, que es el rey, que podía Isaac hacerse más poderoso que ellos si era un extranjero. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Todas las tierras eran de ellos y qué forma se podía Isaac. Entonces esto también lo podemos ver en la forma espiritual, más bien, ¿verdad? El temor, porque es que ya en Isaac también estaba la huella del poder de Dios. Y eso le causa temor al mundo, a las naciones, le causa temor. Entonces, ¿cómo vas a poder estar ganando terreno tú, aquí, en mi propiedad, en lo mío? ¿Verdad? Me vas a desplazar. Entonces, más que todo el miedo era el desplazamiento que se podía estar dando ahí. Aquí en el 26, capítulo 26, 27, después que lo habían echado, porque a él lo echaron de ahí, dice que Abimelech vino a él desde Gerar, en el 26, y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Vino rodeado con ejército y todo. Le dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues si ustedes me han aborrecido, me echan de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Hashem está contigo. Miren, el temor es ese, no era lo que él se podía haber conseguido ni nada. Hemos visto que lo van a desplazar a nosotros, ya es como el asunto del presentimiento, que ellos ya le había caído. Y aunque eso realmente nos dimos cuenta después que fue real, de que el Señor nos echó de ahí. En ese momento, esa era la situación que estaba dando. Ya el temor se estaba comenzando a dar. Pero vemos en este momento
que ¿cómo es que? Rebeca va a tener 2 hijos, ¿cierto? Uno es Jacob y el otro es Esaú. Pero resulta que uno nació primero y Jacob lo que hizo fue que salió con su mano enredada en el calcañar, en el talón de no se suelta, lo agarró y lo tenía ahí agarrado para que no se soltara. Vemos que ellos crecieron. Y sucedió que hubo un acontecimiento aquí que se dio, ¿verdad? En el cual Jacob había hecho un guisado, y Esaú le provocó el guisado del hermano y vino y le pidió de este guisado. Pero Jacob aprovechó y le dijo que solamente si le daba a él la primogenitura. Entonces acordémonos que estamos hablando de la descendencia, ¿verdad? Y la primogenitura tenía que ver con la descendencia. Entonces Esaú dice en la escritura que él tuvo el poco este asunto. Vamos a leerlo aquí en el 25, capítulo 25, desde el 29. Y hizo Jacob un potaje volviendo el sal del campo cansado. Y dijo Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá esta primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, hizo negocio con la primogenitura. Negocio válido en ese momento. Sí. Y realmente dice aquí en el 34: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esta es la calificación que le dio la escritura a Esaú. De esta manera: por una comida. El asunto consistió en la comida. Entonces, el sentido que tiene este acontecimiento, cómo se dieron estas cosas, o qué sentido podía tener, porque también vemos que esto le trajo más adelante un conflicto a ellos, ¿verdad? Ellos se enemistaron y eso perduró mucho. Pero vemos ahí realmente, ¿cómo podemos decir? Vemos ahí como un concepto, como una manera de 2 cosas que se iban a estar viendo desde ahí en adelante. Porque también tenía que ver con la bendición. No solamente era la primogenitura, más adelante fue la bendición. Pero ya en este momento, lo que se negoció con el potaje que hizo Jacob fue la primogenitura. La bendición era cuando el papá iba a morir y lo llamó. Ahí cuando él se disfrazó de piel, o la mamá se disfrazó de piel. Y vemos como
dos naciones se van, como le dice el Señor a Rebeca, dos naciones hay dentro de ti, dos naciones. Y vemos también que son dos naciones opuestas. Vemos entonces que la parte de la bendición había quedado ahora en Jacob y la parte de la primogenitura también. Pero esto, o sea, carnalmente o acá terrenalmente, a simple vista eso no tenía tanta trascendencia. El asunto tenía más que todo que ver espiritualmente, lo que cerraba esta idea, lo que cerraba esto. Vemos entonces ahí como Malaquías 1:2, Malaquías 1:2, que es el último libro de aquí de la Tanakh. Ahí lo menciona Malaquías, mucho tiempo después, demasiado tiempo después. ¿Quieren ustedes? Profecía de la palabra de Hashem, Malaquías 1:1, contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Hashem, y dijeron: ¿en quién nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Hashem, y amé a Jacob. Y a Esaú no amé, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vemos ahí a dos personas que nacieron del mismo vientre y la misma posibilidad de vida tuvieron, y ambos salieron. Uno salió primero, el otro salió después. Y ya la Escritura está hablando de que habían dos mundos en Malaquías, lo que estamos leyendo, el amado y el no amado. El amado y el no amado. O sea que Malaquías estaba viendo este asunto de esta manera. Hay dos mundos ahora mismo. El mundo que es Esaú y el mundo que es Jacob. El que tiene la primogenitura, el que tiene la bendición, y el que está fuera de la bendición. Vamos a ver cuál fue la bendición que le dio aquí Jacob cuando iba a morir en el 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac del olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Hashem me ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sí, Señor. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Y luego vuelvo a repetir algo que leímos ya anteriormente en otra paracha: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, que ya hicimos ahí una explicación sobre esto. Pero vamos primero a mirar Jacob es bendecido en el momento en que el papá de él, Isaac, va a morir. Pero estas promesas que hace él aquí a Jacob tienen que ver con cuestiones más bien del futuro, ¿verdad? Se dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y de abundancia de trigo y de mosto, y que sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Entonces, ¿qué pueblos se inclinaron a él, a Jacob? ¿Verdad? Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
Entonces no tenemos en la escritura algo que muestre que alguien se le postró a él ni nada de esto. Entonces esto está enviando un mensaje más allá de todo esto y está hablando de quién era el que iba a cumplir esta profecía. Y sabemos que es el Mesías realmente, ¿verdad? De hecho, Isaac solamente tuvo 2 hijos y él está diciendo que se incluyen los hijos de tu madre. Claro, aquí la madre es el asunto de Jerusalén. Incluye este hijo, le está diciendo a Isaac a Jacob. Ajá. O sea, que no era para Jacob tampoco. Bueno, esta bendición que ellos estaban peleando allá por un potaje, estaba por suplantarlo, que se vistió de piel y todo esto. ¿Qué podía tener en la cabeza Jacob en el hacer todo esto? ¿Verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta que esto tiene que ver prácticamente, realmente con el Mesías. Ante él es que se van a mostrar los pueblos, ante él se van a inclinar los hijos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, es ante él. Entonces esta bendición que casi le cuesta la vida a él, aquí en la tierra, realmente tenía que ver con el Mesías. ¿Sí? ¿Sabes qué podían estar peleando? La bendición era de tener que la herencia del papá, eso no se vio aquí en esto, de que Jacob hubiera dado la herencia, hubiera recibido la herencia él solo, ni nada de eso. Entonces, sí, no es otro acontecimiento, pero aquí la escritura nos está mostrando es eso. Entonces, hablamos del mismo principio, de lo que está representando, en este caso, la vida de Jacob. ¿Cierto? La vida de Jacob. Entonces vemos realmente 2 pueblos. Uno amado y el otro no amado. Esto es lo que está mostrando el Señor aquí en esto que estamos leyendo. Y lo que leímos en Malaquías. A Jacob amé y a Isaac no amé. O sea, ninguno de los dos hizo nada para que yo fuera por lo que yo quise, por mi elección. Y eso lo podemos traer nosotros precisamente a esta época, ¿verdad? Los amados y los naturales. Todos somos naturales, todos nacemos naturales. Todos nacemos en las mismas condiciones. Pero el Señor escogió a quien Él quisiera, a los llamados. Entonces, ¿cómo se está notando o cómo se puede notar esto? En todo lo que hemos venido diciendo, precisamente, y en esto que está aquí, en el capítulo 27, el versículo 29 al final. 27-29. Vamos a ver las palabras que se encuentran ahí, porque ya en el texto anterior que habla de Abraham encontramos la misma frase, y voy a buscar aquí rápidamente. Génesis 27, 29. Ya son las 15. ¿Sí? Ya son las 15. Sí, bueno, entonces Sí. vamos a tener que suspender. Aparece la palabra arar. Ahí aparece la palabra arar. Ya aparece la parte más comprometida de esto, de la exclusión. La exclusión. Entonces podemos resumir así. En el asunto de Jacob se está viendo la confirmación, que son los que habla aquí de la bendición, el brajá. Y arar, que es la palabra que usa aquí para los que te maldijeren, o sea, no los que
lo que van a verse en ese principio de la exclusión, que es este mismo principio de lo que estamos leyendo. En Abraham se estaba viendo eso, igual que se está viendo acá en Jacob, porque mire que la confirmación es lo mismo, ¿verdad? En tu bendición serán benditas las naciones, igualmente como lo he mostrado en ti. Y la exclusión también será mostrada en el que te rechace, en el que rechace lo que he mostrado en ti. Entonces está hablando de los dos mundos, de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Esaú representa la parte de los que están sacados, de los que están excluidos. Entonces, quiere uno sacar esa conclusión de esos dos mundos que nacieron ahí, en la misma barriga. Estamos viendo unos excluidos y estamos viendo unos injertados. Entonces, Jacob injertado y Esaú excluido. Entonces, en ese principio de la exclusión es lo que hoy en día están todos aquellos que son de la corriente de Esaú. Ahí no hay nada que pelear, no hay nada que discutir con nadie. Simplemente es recordarle esta parashá, por cuanto el equer de mi voz estuvo en Abraham. Esos son los que son de la Abraham. Y aquellos que vendieron la primogenitura, que no les interesó y la tuvieron por poco, esos son Esaú, esos son los excluidos. Bueno, hermanos, hasta aquí pues la parashá, ya el tiempo ha corrido. Entonces, como siempre, enviándole allá un saludo especial, un chau a todos nuestros hermanos. Shalom para todos. Un momento, sacamos un rato para hablar con ellos más unidamente. Por el momento, pues le deseamos un chau a todos, para todos. Shalom para todos. Shalom. Shalom.